Bueno, en esta sesión voy a explicar un poquito el control PID. Va a ser una presentación relativamente corta, más que nada para que entiendan la parte del concepto y de qué aporta el control PID a un sistema o qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer y cómo funciona. Esta presentación la tengo en inglés, ahorita no sé por qué no me permitió cambiarla, pero de cualquier manera, pues la parte que nos interesa es un poquito la matemática y la gráfica. También voy a incluir un video, donde físicamente, bueno, se muestra gráficamente o una como animación, justamente lo que es el control PID. El control PID, es la técnica de control pues prácticamente por excelencia. Este control bueno, tiene la peculiaridad de que puede, en teoría, controlar cualquier cosa. La desventaja es que pues, va a depender del sistema físico que estemos utilizando y que es un control hasta cierto punto rudimentario. Por rudimentario me refiero a que es muy básico en cuanto a su diseño, en cuanto a su lógica matemática. Entonces, de esa manera, pues es muy eficiente, pero pues puede llegarse a complicar para sistemas más complejos. Hay muchísimas otras técnicas de control. Eh, Esta es nada más como que la por excelencia y la que se practica prácticamente en todos lados, o que se puede aplicar en prácticamente todos lados. Entonces, ya hablamos un poquito sobre lo que es control. Obviamente estamos hablando desde un punto de vista de ingeniería y simplemente lo vamos a definir como modificar la salida de una planta, de un proceso, para mantenerlo nivelizado. A eso ya quedamos que le damos referencia, mientras que a la parte real o la parte que en realidad está sucediendo, le llamamos lo real o lo medio. Y siempre la diferencia entre estos dos va a ser el error, que era lo que les comentaba. Simplemente comparamos qué es lo que queremos contra qué es lo que obtenemos y, y eso nos debería dar el error del sistema, el error de la medida. Ya vimos un diagrama de control. Esto lo hemos visto en varias veces en los dibujantes de desarrollo, lo hemos visto muchas veces. Antes de la planta vamos a tener el controlador. El controlador modifica lo que es la planta, se multiplica la función de transferencia, que recordemos es una ecuación diferencial. Entonces, al aplicar una multiplicación por esta parte, pues vamos a tener una modificación en la salida, ¿no? Y el sensor es lo que nos da la retroalimentación y es lo que nos permite obtener el error. Al final de cuentas, nosotros tenemos que tener una noción de cuánto estamos sacando a nuestra salida si queremos controlarla. Si no, de otra manera, pues no podemos, no importa qué metamos aquí, no vamos a poder controlar el sistema. Em, Como ya les había comentado, la función de transferencia es una función matemática, una ecuación matemática. Y nosotros podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos estas líneas, estas funciones que nos dan estas diferentes gráficas. Si nosotros las combinamos de una u otra manera, pues vamos a ver que una señal se va a, de una u otra manera, montar, por así decirlo, en otra. Entonces vamos a alterar el comportamiento. Si nosotros, perdón, combinamos esta línea recta con esta, como se da, si las juntamos y las multiplicamos, pues vemos que nos da la línea recta, pero al mismo tiempo nos da las oscilaciones, ¿no? Entonces, es justamente lo que estamos intentando. Obviamente, esto es muy gráfico para que se vea, pero la función de transferencia tiene el mismo funcionamiento. Vale la redundancia. Aquí vamos a hablar de dos tipos de control. Uno, más que un tipo de control, es una manera de activar o desactivar cosas. Este tipo de control lo podemos utilizar para ciertas cosas que no requieren una retroalimentación, el control band, que simplemente es, también lo llamamos todo, ¿no? Si algo está por debajo de un umbral que nosotros queremos, lo activamos. Si está por encima del umbral, lo desactivamos. Es como el de las luces de la calle, ¿no? Si la luminosidad del ambiente está por debajo del nivel que nosotros deseamos, las luces se encienden. Si la luminosidad del ambiente está por encima, las luces se apagan. Entonces, aquí no necesitamos una retroalimentación, no necesitamos un error. Este tipo de control pues funciona para algunas cosas, pero pues tiene muchísimos detalles para sistemas finos, que es como el que están buscando aquí ustedes con su control de velocidad o controles de distancia para los seguidores de línea. Este tipo de control también es muy útil, se ve mucho en seguidores de línea, pero un poquito más especializado que como lo hicieron quienes lo realizaron en semestres anteriores, que de hecho lo que hicieron con Banda.
pero pues al mover el carrito o al mover el robot de manera no tan rápida o no tan oscilatoria, pues no se vería tan afectado. Pero ahorita que veamos el video van a ver a qué me refiero. PID, por otro lado, son siglas que provienen de justamente proporcional integral de derivativo. Es un control que toma en cuenta el error y la derivada del error y la integral del error. Entonces, la parte del error va a ser proporcional. Es decir, dependiendo de qué tan grande es el error, qué tan grande o qué tan grande va a ser la corrección que se haga con el control proporcional. Luego, qué tan rápido cambia el control en el tiempo. Eso se le conoce como una derivada. Entonces, entre más rápido cambie, va a haber una ganancia mayor. Entre más lento cambie, pues va a haber una ganancia menor. Y la parte integral nos dice qué tanto ha cambiado a lo largo de todo el sistema, ¿no? A lo largo de todo el tiempo. Entonces, justamente va siendo la suma de todos los errores. Y esto nos permite quitar algunos offsets y quitar lo que le llamamos el error de estado estacionario. ¿Ok? Aquí, ojo que también pongo esta nota que implementar un control PID no siempre va a significar que tenemos que implementar las tres partes. Digo, perdón, propiamente hablando, sería un control, por ejemplo, si es proporcional derivativo, pues nada más se controlaría un control PD, o si es un control proporcional integral, pues no sería PI. Sin embargo, de hecho, por ejemplo, para su robot de control, perdón, su robot de telemanipulado, yo estimo que probablemente solamente necesitarían la parte proporcional y la parte derivativa. Pero pues vamos a ver, implementar todo y ya la parte integral, o sea, digamos que si lo implementan y no se requiere, no pasa absolutamente nada. Generalmente se hace una reducción de control cuando se requiere, si es necesario ahorrar recursos, ¿no? Pero pues para este sistema no es tan necesario porque la tarjeta que van a utilizar, que está Arduino, está más que sobrada para este tipo de proyectos. Entonces, la parte proporcional, como ya les había comentado, va a depender de la magnitud del error. Es decir, si nuestro error es muy grande, nuestra salida o nuestra corrección va a ser muy grande. Si nuestro error es muy pequeño, pues la salida va a ser pequeña. Esto ya por sí solo es más complejo y es más eficiente que el control manual, pero aún así tiene sus pequeñas detalles. Es, por ejemplo, si el sistema responde muy rápido, se puede terminar en una situación, ¿no? En la que el control va a estar yendo de arriba y para abajo, de arriba y para abajo. El ejemplo más visual que se me ha ocurrido a lo largo de este tiempo es una válvula de agua, como la del baño, como la del WC. Entonces, cuando el nivel del agua está completamente abajo, pues la válvula se abre por completo. Entonces, da el máximo de salida de flujo de agua. Entonces, va a salir más agua y se va a llenar más rápido. Conforme va subiendo, pues la boya conforme va subiendo el nivel, va elevando la boya y va cerrando gradualmente la llave. ¿Se fijan? No la cierra por completo, la cierra por completo cuando está al top. Pero cuando está, digamos que el agua como por aquí, pues a lo mejor la va a subir un poquito, pero no la va a cerrar por completo, va a salir menos. Entonces, vamos a tener una salida proporcional a qué tanta agua le falta. ¿Ok? Esto ya por sí solo se considera pues mejor y más eficiente que el control manual. Luego la parte integral. Eh, la parte integral, pues como lo mencioné ahí, tiene la, el objetivo de eliminar perturbaciones externas, algo que la parte proporcional no puede hacer. Vamos a regresarnos un poquito al nivel del agua. Pues el agua de alguna manera va a estar, a lo mejor por el movimiento, pues va a subir y bajar la boya, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner una cierta tolerancia a qué tanto consideramos un error como para que se haga una acción o qué tanto no lo consideramos. Entonces, si la boya está por encima o por debajo de ese valor ideal, pero dentro de la tolerancia, pues no va a considerar la parte proporcional que hay un error, ¿no? O sea, es como la tolerancia. Si nosotros queremos situarnos a 50 metros y quedamos con una tolerancia de más o menos 5 metros, estar a 55 o estar a 45 sigue estando dentro del rango, entonces no hay error. Pero en realidad sí hay error y eso se puede ir acumulando y puede provocarnos algún problema. Lo que hace la parte integral es ir sumando los errores, por mínimos que sean, hasta que llegue un momento en que el error es demasiado y entonces entra en acción una corrección, ¿no? Entonces, supongamos que siempre estamos a 45, 45, 45, pues para la parte proporcional dice, ok, no hay error, pero la parte integral va sumando, ok, 5, 5, 5, 5, hasta que llega un momento en que el error es
50 o 500, ¿no? Entonces sí hay que hacer una corrección. Entonces, esto lo pongo aquí que esto considera el pasado del error, ¿no? ¿Qué tantos errores pasados hubo? También, pues eso significa que los sistemas que reaccionan muy rápido van a ser más susceptibles a la parte integral que los sistemas que reaccionan muy lento. Y, perdón, que mientras más tiempo estemos utilizando el sistema, mejor va a ser esta parte integral. Por eso bueno, no sé si lo comenté, pero si no lo repito, esta parte integral es la que no se suele usar tanto. Y en su sistema, pues a lo mejor no va a ser tanto. Porque la reacción de velocidad no es tan larga. O sea, no tarda tanto en llegar a la velocidad exacta que necesitan y no tarda tanto en salirse. O a lo mejor en un péndulo, que no tarda tanto en estabilizarse o en desestabilizarse. Entonces la parte integral suele ser la que menos se utiliza, pero sí es muy útil. Y finalmente la parte derivada. Esta parte se concentra en cómo cambia el error. Entonces, si entonces tenemos un error constante, esto pues, no va a hacer nada, ¿no? Que era con la parte integral, si lo detiene, esta parte no lo tiene. Ah, miren, esta es la parte más comúnmente omitida. No recuerdo que sea así, según yo de la parte integral, pero bueno, si estas son mis notas, esto es lo que es. Entonces, si el error cambia, en la parte proporcional lo va a contemplar, pero a lo mejor el error cambia demasiado rápido y la parte proporcional no alcanza a compensar eso. Y va a tratar de ajustar la ganancia y no se va a poder y va a regresar. Entonces la parte integral lo compensa, ¿no? Ahorita el video se va a ver muy seguido, muy cerca, pero es como cuando ustedes quieren frenar, a lo mejor en un punto específico, ¿no? En su carro es normal. Si el punto si ustedes van muy rápido, pues tienen que frenar muy rápido, ¿no? Pero qué tal que están frenando demasiado rápido y se van a detener antes de donde ustedes quieren, pues sueltan el freno, ¿no? Y lo van apretando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces, si ustedes fueran más rápido, pues a lo mejor tendrían que apretar el freno más fuerte. Si ustedes van más lento, hay que apretarlo más lento. Esta parte es lo que contempla la parte derivativa. Y bueno, aquí también puse como ejemplo un péndulo. Tenemos otra fuerza actuando, que es la gravedad, ¿no? Parte del movimiento. Solo la parte proporcional haría que el péndulo estuviera yendo de acá para acá, 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 porque tiene la gravedad. Pero si consideramos qué tan rápido se mueve o qué tan rápido no se mueve, pues la parte derivativa nos va a ajustar el movimiento a la velocidad que lleva el péndulo, que es lo mismo que ajustar a la velocidad que lleva el carro. Entonces, repitiendo, tenemos tres partes del control PID. La parte proporcional contempla qué tan grande es el error y en base a eso hace su corrección. La parte integral contempla cuánto se ha equivocado a lo largo del tiempo y en base a eso hace su corrección. Y la parte derivativa contempla qué tan rápido se equivoca, qué tan rápido crece el error y en base a eso hace su corrección. Viendo lo de la parte matemática, pues sabemos que es una ecuación diferencial, entonces por lo mismo va a tener que contemplar derivadas o integrales. Entonces, para la parte proporcional, pues no hay nada que considerar en parte de derivadas y integrales, únicamente es el error por una constante. Tenemos para su función de transferencia como únicamente la constante. Esto es en el tiempo y esto es en la frecuencia. La parte integral, pues sí, va a tener que integrar de 0 a un tiempo específico la función por la constante o la ganancia de la parte integral. Pasándolo a la frecuencia, pues nos queda que va a ser la constante perdón, la ganancia de integración y partido por una S. Mientras que la parte derivada, pues vamos a tener la derivada del error multiplicada por la ganancia de la derivativa. Pasando a la frecuencia, pues nos va a quedar que la constante de la derivada por una S. Entonces, así de sencillo es la fórmula de PID. Lo que sigue o lo que restaría es cómo obtenemos estas tres constantes, ¿no? Cómo sabemos cuánto ponerle a cada uno para que nuestra respuesta sea lo más suave o lo más óptima posible. Subiendo sobre eso, viendo el diagrama, digo, en Simulink, no lo vamos a hacer ahorita, sino hasta la siguiente semana. Podemos hacerlo por partes, o podemos hacerlo ya en un solo bloque. Pero si lo vemos por partes, las tres partes se tienen que sumar. Se tienen que multiplicar por el error cada una, bueno, con su respectiva operación derivada o integral, y sumarse. ¿Por qué sumarse
vamos a llamarlo en paralelo y no en serie, porque si lo hacemos en serie y una de las partes es cero por alguna razón, todo se va a volver cero si estamos multiplicando, ¿no? Si lo hacemos en paralelo, si esta parte es cero, como se están sumando aquí, pues no hay tanto problema, porque se elimina y es como si las conectáramos y aún tenemos estas dos partes, ¿no? Entonces, podemos escribirlo así o ponerlo en un solo bloque, pero eso ya lo hace Simulink, digamos que en automático, pero no, o sea, no se ve esta operación, ¿no? Cada parte o cada bloque pues, va a tener su propia constante que van a ser las ganancias. Pues ya, esa es la suma, bueno, no, perdón, ya se multiplican por el error y por la operación requerida y nos da el control PID completo. Dejo esto tantito nada más para que se quede como viendo. Entonces, ahora, teniendo la forma de ecuación del PID, pues esto sí lo vamos a tener como una suma, que era lo que les comentaba de aquel lado. Y pasándole a la frecuencia, nos queda esta parte de aquí, donde TI y TD son los tiempos de integración y los tiempos de derivación. ¿Ok? Esto realmente únicamente es como para visualizarlo de manera matemática, porque implementarlo en código en Arduino es un poquito especial. En MATLAB sí tiene su truco, por así decirlo, porque recordemos, bueno, no sé si lo vimos o no, lo voy a comentar ahorita. MATLAB tiene una opción de trabajar con variables simbólicas, en cuyo caso ingresarlo de esta manera es lo más óptimo, pero pues las variables simbólicas no sirven más que para hacer operaciones. Si queremos meterle una señal real, o sea, números, pues tenemos que hacerlo de otra manera. Eso no lo vamos a hacer aquí porque eso es tema de control digital, pero sí vamos a hacerlo de manera simulada, bueno, de manera continua en Simulink. Eso ya lo vemos bien. Ahorita lo que me interesa es que vean la ecuación esta ustedes se la tendrían que saber literalmente de memoria, ¿no? Que es la parte proporcional, que es la parte integral y que es la parte derivativa, ¿no? Y cómo se transporta a la frecuencia. Cómo funciona este PID, es decir, esta parte que estamos hablando aquí, perdón, esta parte no, todo lo que hablamos en estas tres, igual a hacer con unos segunditos, como quiera, pues lo voy a escribir en los problemas, pero sí me gusta, sí, más dicho, sí es necesario que sepan qué hace cada parte. Parte proporcional, que es lo que representa, parte integral, que es lo que representa, y parte derivativa, que es lo que representa, ¿no? Igual, cómo se representa en el tiempo, cómo se representa en la frecuencia, cómo se estructuran los bloques, cómo se escribe de manera efectiva. Ahora, voy a colocar un video que es justamente respecto a lo que es el control PID. Entonces, aquí está. Este control está aplicado a lo que es automóviles automanejados o manejados automáticamente, que es lo que sería un seguidor de línea. Ustedes lo van a aplicar a la velocidad, pero el análisis sigue siendo el mismo. Este video me gusta porque lo explica de manera muy gráfica. Entonces, aquí tenemos el robot o el carro que va siguiendo una ruta. Entonces, si se fijan en la parte azul, bueno, aquí dice que incluso un perro podría manejar, ¿no? La línea azul sería la trayectoria que queremos que siga, la línea, la ruta o el valor ideal. Y la parte roja es la parte del control, mientras que la parte negra es la medida real, ¿no? O sea, estamos teniendo nuestra medición real, bueno, perdón, nuestra variable real, nuestra variable ideal o medida contra
set point, y la parte de lo que es el control. Con esto pues, van a ver un poquito más gráfico qué es lo que hace cada parte. Entonces, la primera es la parte del bandline, que era lo que les comentaba. Si nosotros movemos la línea, pues el control va a estar yendo de un lado hacia otro, completamente las llantas a la derecha, completamente las llantas a la izquierda, hasta que llegue ahí. Pero, ¿qué sucede si no lo hacemos completo? ¿No? Que de hecho es lo que sucede en la realidad. Ustedes en su carro pues, no tienen dos opciones. O sea, no es las llantas completamente a la derecha ni las llantas completamente a la izquierda. Pueden moverlas gradualmente. Si ustedes están muy lejos del lugar a donde está el carril, por ejemplo, que se quieren cambiar, pues tienen que mover las llantas más, ¿no? Si quieren dar una vuelta muy cerrada, pues tienen que moverlas más. Si quieren dar una vuelta muy ligera, pues tienen que moverlas menos. Eso es lo que hace. Se fijan la línea o el ángulo de corrección es mucho mayor en las que están en los extremos que en las que están cerca de la línea, de la ideal, ¿no? Que es el control proporcional. Se fijan, pues es lo que le comentaba. Esto ya es mucho mejor que el control manual. El control manual está todo el tiempo de un lado para el otro. Entonces que aquí tenemos el error por una parte proporcional, que es una ganancia. ¿Cuál es el problema? Si tenemos una ganancia muy grande, como la que ponen ahí, pero una ganancia muy pequeña, pues se puede ir muy lejos, ¿no? Lo mismo, pues puede llegar la diferencia a que no, nunca se puede equilibrar. Ahí vemos qué pasa con el control PD y con el control band. Pero si hay un offset demasiado grande o un offset a un valor específico, que es, eh, va a depender de la planta o de la parte proporcional, pues el sistema puede entrar en un movimiento armónico. Ahorita lo que está comentando es lo siguiente que tenemos que considerar, pues qué tan rápido cambia, ¿no? Qué tan rápido se mueve. ¿Por qué? Porque si se mueve muy rápido el sistema, si se mueve muy rápido el robot, pues a lo mejor hay que ajustar más rápido el ángulo de corrección. Entonces nos sale una segunda ganancia, que es esa, ¿no? Entonces la ganancia proporcional va a intentar acercarse hacia el error y la ganancia derivativa lo que hace es como frenarlo para, dependiendo qué tan lejos o qué tan rápido se mueve hacia el error, no pasarse. O sea, ahorita igual sería una ganancia. Perdón, una comparación. Sabemos qué pasa, ¿no? Si tenemos una ganancia pequeña de lo que es la parte de llevar directiva, el control se va a mover muy rápido y va a tardar muchísimo en estabilizarse. Si tenemos una ganancia correcta, bueno, muy baja, muy alta, perdón, el control se va a sobreamortiguar. Entonces se va a hacer un movimiento rápido al inicio y se va a detener y va a tardar en estabilizarse. La idea es buscar una ganancia que sea lo más ideal. Entonces, si se fijan, esto también es una técnica o una metodología de cómo podemos ir construyendo esta parte, ¿no? O cómo podemos ir calculando estas variables, cuál podemos iniciar en cero y cuál podemos ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué pasa si nos pasamos de subirla o si nos falta subir? Y bueno, está hablando de cómo funciona la realidad, ¿no? Cómo podemos verlo en esta parte de mover el volante hacia un lado o hacia otro. Y por último, ¿qué sucede si hay una perturbación extrema? Digo, externa. Es decir, el carro no se movió por sí mismo, o el robot no se movió por sí mismo, sino que algo lo hizo moverse. Entonces, aquí puede estar dentro de la tolerancia o puede estar dentro del valor que queda omitido por las dos ganancias. Es lo que llamamos eh, un offset un error de offset o el error de estado estacionario. Entonces necesitamos aquí el siguiente término. El siguiente término lo que hace es ir sumando los errores, ir viendo qué tanto se ha equivocado. Entonces, después de un tiempo, si se mantiene de esa manera, como va integrando el error integral va creciendo y lo corrige, ¿no? Entonces es otra vez una ganancia hacia el error, hacia la valor ideal.
Y lo que comentáis, si la ganancia es muy grande, pues va a tardar mucho en estabilizarse. Si la ganancia es muy alta, pues, o más bien si el tiempo es muy corto, pues va a tardar mucho, un poquito en subirse y va a empezar a oscilar. Entonces la idea es buscar igual un sistema lo más, lo más eficiente posible. Si se fijan en esta parte de la ganancia en D, tenemos, cuando tenemos la ganancia de muy grande, perdón, bueno, muy grande, muy pequeña, el lóbulo que va a crecer o la cresta que va a crecer es la primera. O sea, este escaloncito de este lado, ¿no? Va a ser muy pequeño si está sobreamortiguado, va a ser muy grande si está muy amortiguado, y va a ser lo más ideal posible si está críticamente amortiguado o en un valor ideal. ¿Y qué sucede con la parte integral? ¿Cuál es el lóbulo que crece? ¿Cuál es la cresta que crece? Lo voy a volver a decirlo. Ahí está, ¿no? Si se fijan con esta, al contrario, la que va a crecer o la que tenemos que observar es la siguiente, ¿no? La segunda, ¿no? Que viene siendo, o sea, esta sería la primera, viendo al revés. Esta es muy corta, esta es muy alta, o sea, es otro lado. Esta es muy adecuada, ¿no? Entonces, la parte, la parte derivativa nos contempla la primera parte de la corrección y la parte integral nos contempla la última parte de la corrección. La parte proporcional es como un global. Entonces, otra vez, tenemos que controlar un control PID. Entonces, de momento, esto es lo que me interesa que ustedes comprendan y cómo funciona el control PID, cómo se implementa. Si, si, si pueden ir visualizando eso cuando lo integremos en Arduino, que va a ser mucho más sencillo. Ahora, nada más adelantando un poquito esa parte, en Arduino hay muchísimas librerías ya para implementación de PID. Yo les voy a mostrar una manera de implementar un PID de manera, voy a llamarlo rudimentaria, así como que por formular en los huesitos, o como quieran llamarlo. No es equivocada, pero no es a lo mejor la más eficiente. O más dicho, no es la más sencilla o no es la más estilizada. Hay que ajustar algunas cosas, pero es una fórmula muy básica. Esto lo hago porque las librerías de PID, por no ser un open source, son un montón, son muchísimas. Entonces, igual si buscan un tutorial o algo, pues pongan la librería PID, asegúrense de utilizar la librería correcta, porque todas se llaman librería. Entonces, bueno, o algo similar. Sí, es muy importante que pongan atención en esa parte. Les voy a mostrar una forma de implementarlo sin utilizar librería PID, de manera pues, lo más simple posible, lo más del libro posible. Y ya sobre eso podemos ir trabajando. Igual podemos buscar las técnicas, pero esa la quiero que la tengan todos para que sea como que lo más, eh, voy a llamarlo justo, pero no quiero que lo más estandarizado posible. Ya si sobre eso cada quien encuentra otra mejor manera o una manera que se les haga más sencillo a ustedes, pues eso es cosa para quien. ¿Bien? Entonces, me interesaba mucho que vieran esta parte y hasta aquí estaríamos terminando esta sesión. Eh, El día viernes pues, estaremos viendo lo que es la guía de estudio, ya con los problemas un poco más específicos a lo del examen. Les comentaba que de parte de los discípulos únicamente son como cuatro los que hay en el examen total, entonces únicamente les irá a aparecer uno o máximo dos. Pero pues sí me interesa que los veamos. El resto son de análisis y de ver algunas cosas de gráficas. Y pues igual voy a poner unos problemillas para que se den una idea de qué es lo que tienen que ver o qué es lo que tendrían que hacer. Ok, entonces nos vemos la siguiente clase del viernes.